Soy el doctor Marcelo Cruz, neurólogo diplomado por el Board Americano de Neurología, entrenado en la Universidad de Boston. Una de las frecuentes causas, quizás la causa más frecuente de consultas a un neurólogo, es el dolor de cabeza. Y entonces el neurólogo tiene que ver qué tipo de dolor de cabeza que sufre el paciente, y básicamente se dividen los dolores de cabeza en dos grupos. El dolor de cabeza de tipo tensional, que es por muchas preocupaciones, estrés, y que se debe a una contractura de los músculos cervicales. Típicamente este dolor se localiza en la parte posterior del cerebro, y de ahí se puede progresar, puede difundirse hacia las partes laterales y anterior del cráneo. Este dolor se caracteriza porque cuando se topan los nervios de Arnold, que son unas estructuras que quedan en la base del cráneo, están muy sensibles a la presión, y entonces se hace el diagnóstico de un dolor de cabeza de tipo tensional. El otro tipo de dolor de cabeza común es el tipo de dolor de cabeza tipo migraña. Las migrañas son de dos clases. La migraña clásica, que es típicamente la migraña que comienza con escotomas centelleantes, o sea, luces. El paciente ve luces en el campo visual izquierdo o derecho, y esto puede acompañarse también con un amortiguamiento de la mitad de la cara o de la mano, y de ahí el dolor primero se localiza en un sitio del cerebro, en una región del cerebro lateralmente, es una hemicrania, y de ahí puede también propagarse al resto del cerebro. Esta es la migraña clásica, que típicamente comienza con un aura, con esta aura de escotomas centelleantes, de luces o de amortiguamiento de cara o de mano en un paciente dado. El otro tipo de migraña es la migraña común, en donde simplemente hay un poco de náusea, vómito a veces, pero no hay las auras extras. Entonces, la forma de diferenciar entre una migraña común y una migraña clásica es la presencia de las auras, de estos síntomas premonitorios de que va a venir un dolor de cabeza. ¿A qué se deben las migrañas? Las migrañas se deben a una dilatación de las arterias del cerebro. En el cerebro solamente hay dos estructuras que causan dolor. Una estructura es las meninges, o sea, las cubiertas del cerebro. Esto se ve en caso de meningitis, pero eso pues este es un cuadro agudo donde hay fiebre, hay rigidez de la nuca, hay un vómito intenso y el paciente está muy grave. Eso es un cuadro clínico muy concreto. En la mayor parte de casos no vemos esto en las consultas de neurología. Estos pacientes van directamente al hospital porque son síntomas muy agudos. Y la otra estructura que duele en el cerebro no es la masa encefálica, sino es las arterias del cerebro. Las arterias del cerebro tienen unas terminaciones nerviosas, y cuando en el fenómeno de la migraña, que consiste en primero una contracción de las arterias, por los cuales disminuye la circulación de sangre al cerebro, y entonces ahí se presentan las auras, o sea, estos síntomas premonitorios de parestesias, de luces, etc. Y luego el cerebro se da cuenta de que si se mantiene la arteria cerrada, se va a producir un infarto cerebral, y entonces reacciona botando a la circulación cerebral sustancias vasodilatadoras, pero como el cerebro está asustado, no bota lo justo para abrir en su medida la arteria, sino que bota demasiado, y entonces la arteria se dilata. Y esta dilatación del cerebro es lo que produce el dolor, porque la arteria dilatada pues, se vuelve muy dolorosa. Y entonces lo importante es hacer el diagnóstico exacto del tipo de dolor de cabeza que el paciente tiene, y luego el tratamiento. Para las migrañas, básicamente se receta una dieta. Hay que evitar ciertas sustancias que se llaman sustancias vasoactivas, sustancias que provocan la vasoconstricción o la vasodilatación cerebral, y estas sustancias son cosas como el chocolate, las nueces, las cebollas, el vino tinto, y entonces esto produce una dilatación de las arterias del cerebro. Los embutidos que tienen nitritos también pueden provocar este tipo de síntomas. Entonces hay que evitar este tipo de comidas en la dieta diaria, y pasarse a la dieta mediterránea, que consiste en pescados azules como el atún, las sardinas, y también es importante, parte de la dieta, pues hacer un poco de ejercicio físico moderado, y luego pues ahora hay métodos modernos para
tratar la migraña sin necesidad de recurrir a ningún fármaco, aunque inicialmente los neurólogos usamos sustancias para bloquear la dilatación cerebral, lo que se llaman los bloqueantes beta-adrenérgicos, como el propanolol, y luego alguna sustancia para regular el sistema neurovegetativo, para que las arterias que están reguladas por el sistema parasimpático que dilata las arterias y el sistema simpático que las contrae. Entonces, en la migraña, este equilibrio entre el sistema simpático y el parasimpático está roto, y entonces, en ese sentido, pues se presenta una preponderancia de un sistema o de otro, y entonces vienen los síntomas de la migraña por vasodilatación o por vasoconstricción. Entonces, hay que dar un regulador neurovegetativo. Nosotros usamos la amitriptilina, que es una sustancia muy suave que se da en unos 15 o 30 miligramos en la noche. El propanolol, una media tableta de 20 miligramos en la mañana. Y la dieta, el ejercicio, y con eso las cosas generalmente marchan muy bien. Lo que sí es importante conocer es que en el Ecuador una causa importante de migrañas, inclusive las migrañas clásicas, es la invasión al cerebro de la tenia solitaria. Nosotros hicimos un estudio en pacientes que se quejaban de dolor de cabeza en la región altoandina y encontramos que un tanto por ciento significativo de pacientes con migrañas tenían citicercosis cerebral. La citicercosis produce una vasculitis y obviamente si es una inflamación de las arterias pequeñas del cerebro, también duele el cerebro y entonces no va a mejorar el paciente sus dolores de cabeza si no se le diagnostica la citicercosis con una tomografía simple del cerebro, que es una forma muy fácil de hacer el diagnóstico. Ahí se ven las calcificaciones, se hace el diagnóstico se hace el diagnóstico de citicercosis cerebral y se añade al tratamiento antedicho, se añaden antiinflamatorios como la betametasona, que da excelentes resultados para desinflamar las arterias y normalizar el funcionamiento del cerebro de estos pacientes desinfectados. Estos son los consejos más importantes que podemos dar a nuestros pacientes cuando se quejan de síntomas de dolor de cabeza. Muchas gracias.